Esto no está. Hola Raquel, buenas tardes. ¿Me oyes? Hola, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Bueno, no sé si me oyes. Voy a empezar con la sesión, ¿vale? Ya que has entrado, venga, voy a compartir pantalla. Es la presentación. Perfecto. Bueno, venga, hoy último día del módulo 2. Espero que lo hayáis completado o que os quede poco para hacerlo. Mañana empezamos el módulo 3. Todos los que no hayan completado el test final y no continúan la formación. No sé si os ha llegado que ahora se va a hacer un sorteo con los que las personas que acaben el curso entran en un sorteo de varios productos de tecnología. En la plataforma está publicado. Yo tampoco sé mucho más. La última unidad se llama Retos futuros y pensamiento crítico en el uso de la IA. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver diferentes profesiones que surgen con estas tecnologías, ya que aunque parece que todo se hace de manera automática por detrás, hay diferentes especialidades informáticas que están surgiendo en este mundo del desarrollo de la inteligencia artificial. También veremos cómo podemos o cómo podemos implementar estas herramientas en nuestra empresa, dependiendo de la cultura que tengamos, de la cultura empresarial. Y veremos también, por último, las políticas que hay de protección en la Comunidad Económica Europea para estas herramientas. Tenemos que tener cuidado pues, con ellas un poco porque pocas son europeas, sobre las más conocidas todas provienen de Estados Unidos o de China incluso, y allí las políticas son más laxas. También en el último punto veremos en qué nos tenemos que fijar a la hora de utilizar las herramientas. Vale. Venga, los objetivos de la unidad, analizar cómo la IA impacta en las organizaciones, transformando modelos laborales, perfiles profesionales y dinámicas internas, comprender y aplicar los principios básicos de la IAC. La IAC es esta política europea, esta legislación europea que nos afecta a nosotros o nos tiene que proteger, pero que las empresas pues muchas veces se la saltan porque les surge más. Es más beneficioso pagar la multa que cumplirlas, ¿vale? En contextos empresariales, identificando riesgos éticos y regulatorios. Desarrollar pensamiento crítico frente a decisiones automatizadas, detectando sesgos y exigiendo transparencia y explicabilidad. No dar por bueno, eso lo hemos comentado, no dar por bueno todo lo que recibimos de estas herramientas, sino que hay que siempre analizarlo, validarlo y dudar, si es posible, de ellas para ver si cometen algún error o no. Lo mismo que si tuviésemos un trabajador a nuestro cargo, pues tenemos que validar el trabajo que hace, pues esto igual, es una herramienta que nos proporciona o nos ayuda en nuestro día a día, pero no todo lo que hace está bien. Ejercer competencias digitales éticas y criterios de gobernanza responsable de la IA en procesos de transformación digital. Veamos los resultados, los 3 puntos de los que he estado hablando. El impacto organizacional y transformaciones laborales, nuevos empleos que surgen con estas herramientas, para el desarrollo de estas herramientas, para la implementación de estas herramientas, ya que no todo es mágico. El punto 2, gobernanza y regulación de la IA en Europa, lo que se llama como IAC, la legislación que ha hecho la Comunidad Económica Europea para protegernos sobre las amenazas de la inteligencia artificial y que después pues los países las están transponiendo en forma de su constitución. Y después, por último, ese pensamiento crítico. Veamos, no es muy largo este tema. Impacto organizacional y transformaciones laborales. ¿Qué es la automatización con IA?
primer punto donde más está afectando la inteligencia artificial, la automatización con IA, es el uso de algoritmos y sistemas de inteligencias para ejecutar tareas que antes requerían intervención humana, repetitivas, predictivas o interactivas. Por ejemplo, en herramientas de clasificación de facturas, que se llaman RPA, esas herramientas. Se automatiza la captura de los datos a través de esas herramientas. Segmentación de clientes en marketing con el Machine Learning. O chatbots que atienden consultas básicas con clientes con el NPL, con los lenguajes de procesamiento avanzado que vimos el otro día. ¿Vale? ¿Qué automatización hay con la IA? Pues de tareas repetitivas, clasificación de correos o facturas, generación de informes estándar, tareas predictivas, estimación de demanda, análisis de riesgo, predicción de abandono de los clientes basado en la historia de la empresa, todo ello. Y tareas interactivas, atención al cliente con chatbots, asistentes virtuales internos, asistentes virtuales internos para empleados, ¿vale? Ejemplos que vimos, que hemos estado viendo. ¿Qué cambia en el trabajo? Pues hasta un 30% de las actividades laborales actuales podrían automatizarse en la próxima década, especialmente en manufactura, atención al cliente y servicios financieros. Esto no implica solo sustitución del empleo, sino lo que implica es una reconfiguración de los roles. Las personas pasan de ejecutar tareas rutinarias a supervisar sistemas, interpretar resultados o tomar decisiones estratégicas. La- lo, lo que se ve en el futuro próximo es eso, ¿no? Que todas estas tareas que gastamos muchas horas en hacer cosas muy repetitivas, pues las absorberán las máquinas. También muchas de las noticias que, que tenemos es que todo va a ser muy rápido. Yo creo que esto lleva mucho tiempo y que no va a ser del todo tan catastrófico como algunas empresas lo venden, de que van a sustituir tantos empleados, ¿no? Ya se está viendo también en empresas que están optando por automatizar, por ejemplo, en el mundo de la programación, que es de los que más está afectando, sustituyen eh, programadores por transformadores de código, están generando más problemas que soluciones, porque después es difícil de gestionar el trabajo mal que han hecho ellos. El reworking que tienen que hacer es complejo. ¿Vale? Aquí os dejo vídeos que explican un poco cómo impactan con más detalle. ¿Vale? Y después veamos cómo está afectando, cómo está impactando en la estructura del trabajo de inteligencia artificial, ¿vale? En diferentes sectores. Por ejemplo, en sanidad, ¿qué hace la IA? Pues analiza imágenes médicas, radiografías, tags, resonancias y prioriza los casos urgentes, ¿vale? ¿Y en qué se centra ahora el, el médico, los sanitarios? Pues en una atención más empática, en explicación de los diagnósticos y en decisiones clínicas más complejas. En el mundo de las finanzas y la contabilidad, pues se automatizan procesos de facturas, conciliaciones y contabilidad básica, ¿vale? ¿Y a qué se dedican? Pues los financieros, en una auditoría interna, en el análisis de riesgos, en la planificación estratégica del negocio. Ya no tienen que dedicarse a esas tareas tan repetitivas, ¿no? En recursos humanos, la inteligencia artificial filtra currículums, automatiza partes de onboarding y offboarding, de contratación y descontratación. ¿Y a qué se dedica la gente de recursos humanos? Pues a la gestión del talento, a la cultura organizacional y a planes de reskilling y upskilling, es decir, de resituar a las personas o de promocionar a las personas. En marketing, pues la guía segmenta audiencias, personaliza mensajes y optimiza campañas en tiempo real, como vimos en las herramientas que nos ofrecen las empresas que se dedican, pues son, por ejemplo, a los recursos, a las redes sociales, ¿no? ¿Y a qué se dedica más la persona de marketing? Pues a la creatividad de contenidos, a la narrativa de marca y a la interpretación del comportamiento del cliente. Se libra de trabajos que antes, pues, los tenía que hacer él y ahora lo pasa a la inteligencia artificial. En logística y cadenas de suministro, ¿qué hace la IA? Pues optimiza rutas, predice retrasos y detecta incidencias en el envío, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, si somos clientes de Amazon, la gran compañía, pues vemos que cada vez el servicio de seguimiento de de los pedidos que hacemos es más preciso. En el momento que lo compras ya casi te dice, bueno, te dice exactamente el día que lo vas a tener y pocas veces se retrasa, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy grave.
¿En qué se centra la persona? En la gestión de excepciones, negociación con proveedores y mejora de la experiencia del cliente. Cambian los roles. En la administración pública y en los servicios de ciudadanos, pues, ¿qué hace? Pues clasifica, prioriza solicitudes repetitivas y trámites estándares. ¿Y a qué se dedica el trabajador? Pues a casos más complejos, a la atención personalizada y a decisiones con impacto social y normativo. ¿Veis? Estos son ejemplos de cómo la inteligencia artificial sustituye un poco los trabajos, ¿no? Pero no los elimina. Al final cambiamos los roles, ¿no? Herramientas que nos ayudan, pues como ha pasado en todas las revoluciones industriales, aparecen nuevas herramientas, el trabajador pues cambia su manera de trabajar. ¿Vale? Aquí he explicado todo con un poco más de detalle que en el cuadro. Y como he comentado al principio, ¿qué nuevas profesiones aparecen? ¿No? Aparecen profesiones muy técnicas, muy enfocadas al Ni desarrollo puto caso le informático. estoy escribiendo. Le tengo ahí puesto. ¿Perdonar? ¿Eh? Sí. Poner el micro, por favor. Vale, continúo. ¿Vale? ¿Qué nuevas profesiones eh, surgen? Pues son profesiones que enfocadas mucho al desarrollo informático, ¿no? Todas estas herramientas por detrás tienen muchas horas de programación. No todo es automático, hasta que funcionan, pues tienen muchas horas de programación. ¿Y qué profesiones existen? Pues, o qué profesiones han ido saliendo. La que se llama el data science, el científico de datos, que se dedica, pues analiza grandes volúmenes de datos para extraer los patrones, construir modelos predictivos para que apoyen a las decisiones organizacionales. Es decir, es el que programa en base a los datos que tiene, donde interviene sobre la IA, la recopilación, limpieza, modelado y comunicación de resultados. Otro, otro tipo de rol de trabajo, el entrenador de modelos, que mejora cómo aprende, su misión es mejorar cómo aprende y responde la IA, ¿no? A base de pasarle datos, de ejecutar los datos, de alimentarla, va optimizando los procesos para que cada vez vayan más rápido y sea mejor el resultado, ¿no? Con eso aparecen los nuevos modelos en las herramientas en herramientas que estamos utilizando generativas, ¿no? Esas versiones nuevas, ¿no? Donde interviene en los datos de entrenamiento y la validación de los resultados. El curador de datos garantiza la calidad y la diversidad de los datos. ¿Vale? Importante que los datos sean diversos para que no hayan sesgos. Donde interviene la selección, limpieza y la documentación de los datasets, de los conjuntos de datos. Es una de las buenas prácticas que tienen que tener estas herramientas, es saber de dónde están sacando la información que nos proporciona. Ingeniero de explicabilidad, también relacionado con esto, hace comprensibles las decisiones de la IA, ¿vale? Y donde intervienen herramientas de interpretación y explicaciones del usuario. Profesión de diseñador de interacción humano-IA. La persona que crea las interfaces y experiencias que facilitan la colaboración entre personas y sistemas inteligentes. Es la persona que está diseñando las herramientas que utilizamos, ¿no? De cómo es la interfaz en el sitio web para que a nosotros nos sea más sencillo utilizarla, ¿no? Contra más sencilla es una herramienta, más la vamos a utilizar. Contra más sencilla de utilizar, más usuarios las van a utilizar, ¿no? Al final es una de las cosas que hacen que triunfen o no una aplicación o un sitio web, ¿no? La usabilidad. Y muchas de las herramientas que estamos viendo son ya un poco complejas, ¿no? Se necesita formación para utilizarlas y sobre todo para usarlas de manera profesional, ¿vale? Aquí con un poco más de detalle. Después os he dejado también unos vídeos para que veáis cómo funcionan con un poco más de detalle cada una de las profesiones por si os interesan y cómo podemos incorporar la inteligencia artificial a nuestra empresa dependiendo de cómo sea, ¿no? Opciones de automatización y su impacto en la organización. Veámoslas. Venga, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, en cómo es nuestra empresa. Nuestra empresa está en columnas y lo que vamos a ir haciendo va a ser en qué lo vamos a ir aplicando. Por ejemplo, en una empresa tradicional sin automatización, pues la eficiencia operativa de la IA es media o baja, ya que hay muchos procesos manuales y más lentas, ¿no? El impacto en el empleo, estabilidad aparente, poco riesgo de obsolescencia. La cultura empresarial en una
en una estructura tradicional, pues una cultura conservadora que no quiere cambio, puede frenar la innovación, ¿no? El valor añadido humano, pues alto, pero menos eficiencia. La sostenibilidad a largo plazo de una empresa tradicional, pues es baja, y aquí hay riesgo de pérdida de competitividad, ¿no? Todo es muy manual, todo se hace como siempre, pues hay poca predisposición al cambio, pues hay riesgo de perder la competitividad. En una empresa con una automatización parcial y con reasignaciones de roles, ¿no? La eficiencia operativa es alta, mejora los de procesos con el apoyo humano, están más preparados para el cambio. Impacto en el empleo, pues hay transformación de roles hacia tareas analíticas y estratégicas, se están reduciendo esas tareas repetitivas, ¿no? La cultura organizacional, mayor aceptación de la IA y fomenta el aprendizaje y la adaptación. Valor añadido humano alto. El humano interpreta y decide con criterio, ¿no? Sostenibilidad a largo plazo muy alta, el equilibrio entre eficiencia y desarrollo humano, ¿no? Esto sería una empresa pues de lo mejor para que se integre la inteligencia artificial en su modelo empresarial, ¿no? Pues empresas que, bueno, que hay personas que trabajan bien, que hacen sus procesos, pero y que además están preparadas para coger nuevas herramientas, ¿no? Se adaptan perfectamente. Y después el caso extremo, que sería un caso utópico, una automatización total, pues eficiencia operativa, pues muy alta, porque todo está automatizado, fuerte reducción de tiempos y errores, ¿no? La IA, una de las cosas que hace es eso, reducir los errores por la programación de cómo está hecho, ¿no? La iteración hace que no se equivoque. Impacto en el empleo, riesgo Jaime, de red. ¿Sí? no sé si has compartido hoy la pantalla porque no veo lo que estás leyendo, solo te Ah, veo a ti. perdonar. Yo en principio sí. Haberme avisado antes. Creo que sí. Ya, es que estaba buscando lo del micrófono y no lo encontraba, lo acabo de encontrar. Ahora Perdonar. sí lo veo, ahora sí veo la Sí. pantalla. Sí, Oh, ahora ya sí. bueno, pues vuelvo para atrás. No, no te preocupes, no te preocupes, sigue porque te estaba escuchando y eso, lo que pasa es que como no lo veía, pero vamos, sigue si Bueno, quieres. vale, bueno. Pues después comparto la presentación, por eso. Me habéis visto ahí Ah, interpretando. sí. Vaya. Bueno, bueno. Ahora me pongo rojo. Bueno, la idea es esta, ¿no? En esta presentación, en esta pantalla era, dependiendo de cómo es la empresa, pues cómo se adapta al cambio de la inteligencia artificial. Contra más estática era, pues más difícil adaptarse, pues también más problemas para evolucionar. El caso intermedio, que es cuando nos encontramos con una empresa pues más dinámica, más preparada, con gente también pues que le gustan estos retos de las nuevas herramientas, pues se adaptan y salen mejor en las épocas de crisis o de transformación. Y después, por último, con la automatización total, pues una automatización total es que empresas pues que sería un caso hipotético, ¿no? Porque esto tampoco no existe, y si existiese, pues se transformaría, son muy eficientes, hay pocos problemas se reduce el tiempo, los errores, el impacto en el empleo, pues riesgo de reducción directa de puestos si se hace una automatización total, cultura organizacional, posible resistencia si no se gestiona el cambio, claro, porque si quieren hacer un cambio total, pues va a haber conflictos empresariales, valor añadido humano bajo, el humano supervisa mínimamente, y sostenibilidad a largo plazo, pues alta, si se acompaña de estrategia ética y formación, ¿no? Porque son casos muy drásticos. ¿Vale? Aquí he explicado modo de transición sugerido, por ejemplo, fase de diagnóstico, identificar o cómo teníamos que aplicar esto. Esta presentación es cómo tenemos que aplicar la inteligencia artificial en nuestro entorno, en nuestro sitio laboral, ¿no? La primera parte hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Identificar qué tareas son automatizables, que son las primeras en aplicarles la IA, ¿no? Hay que hacer un mapa de procesos que se llama claro, ¿no? De ver qué herramientas o qué lugares en nuestro entorno laboral se pueden automatizar. Implementación, integrar IA en esos procesos clave, ¿no? Con eso mejoramos la eficiencia. Reasignación, redefinir los roles humanos hacia un mayor valor, es decir, las tareas que se han automatizado se tienen que sustituir por otras tareas de mayor valor.
¿no? Porque si no, el puesto de trabajo desaparecería. Y formación, capacitar a los empleados en nuevas competencias digitales, ¿no? Como estamos haciendo nosotros ahora, pues aprendiendo o lo que es la inteligencia artificial y qué herramientas existen, ¿no? Y con eso que se consigue, pues sostenibilidad laboral, ¿no? Que la persona que antes hacía una tarea muy repetitiva y quien se ha incorporado la IA para eliminar esa tarea, pues sea capaz de adaptarse a otro puesto laboral, o ya sea total o parcialmente. ¿Vale? Siempre esa complementariedad y no sustitución. La IA asume tareas rutinarias de cálculo intensivo, pero las personas siguen siendo esenciales para la creatividad, el criterio ético y la toma de decisiones complejas. La IA no es creativa, la IA aprende de los datos y lo que reproduce es en base a los datos de los que se le ha alimentado. Cuando se implementa con criterio, la automatización permite que los profesionales se centren en tareas más estratégicas y humanas en lugar de desaparecer del proceso. En ejemplo, en finanzas, los algoritmos analizan riesgos, los asesores humanos interpretan los resultados y asesoran al cliente. La automatización con la IA es una oportunidad para transformar el trabajo hacia modelos inteligentes, humanos y sostenibles. Requiere liderazgo, formación continua y una visión ética del cambio, ¿no? Pues habría que pensar un poco la inteligencia artificial, pues un poco la incorporación en la empresa, pues va a ser un poco como cuando se incorporaron los ordenadores en las oficinas, en los trabajos, ¿no? Pues que antes había muchas tareas que se hacían de manera más manual, ¿no? Escribir a máquina, y ahora pues con los procesadores de texto se gana mucho más tiempo que con lo que se hacía antes. Y un ejemplo de modelo de adaptación organizacional, pues por ejemplo sería Telefónica, Telefónica integrado en la atención al cliente, en el análisis de datos y la ciberseguridad, la inteligencia artificial, y que destaca por tener un marco interno para la IA, un programa que se llama Reskilling for the Future y la formación digital para más del 65% de sus empleados. Bueno, este modelo combina innovación tecnológica con sostenibilidad laboral, fomentando equipos híbridos y participación activa, ¿no? Las empresas, pues, contra más grandes, pues estos pueden hacer estos planes de adaptación a las herramientas nuevas. Y ahora veamos el segundo punto, ¿no? La gobernanza y regulación de la IA en Europa, lo que se llama como AIAC, ¿no? Aquí tenemos, pues ahora la veremos, esta legislación que hay en la Comunidad Económica Europea. En Estados Unidos hay una mucho más laxa que esta, y por eso hay el problema o existe el conflicto entre las herramientas que utilizamos, que son mayoritariamente americanas, que tienen una legislación más laxa, y nosotros, que viviendo en la Comunidad Económica Europea, nos tienen que aplicar estas leyes, ¿no? Por eso siempre os digo que vayáis con mucho cuidado, porque no se respetan mucho las leyes europeas ni las leyes de protección de datos. Cuando subáis contenido a estas herramientas, intentar pues seguir esas recomendaciones que hemos visto, ¿no? De no subir datos personales, de no saber o de no decir según o comentar con la documentación que subimos según qué cosas personales, porque al final no sabes qué se va a hacer con ello. Uno de las noticias que van saliendo de inteligencia artificial era, por ejemplo, en ChatGPT, era subir una foto tuya, una foto del DNI, de DNI, tamaño DNI, que no pareciese más que tu cara, y decirle que hiciese un dibujo de lo que opinaba o lo que creía que eras de ti, ¿no? Y en función de todos los datos que le has ido preguntando, de todo lo que has ido subiendo a esa herramienta, te hacía una imagen de lo que él creía que eras, ¿no? Y realmente se aproxima bastante a la verdad, porque además todo lo almacena y todo lo guarda, ¿no? Ya no solo el nombre, sino que todo hace que sepan de lo que haces. Vale, veamos estas leyes. La creación, la creciente adopción de la inteligencia artificial en sectores públicos y privados ha generado la necesidad de establecer marcos regulatorios sólidos que garanticen el uso ético, seguro y transparente de estas tecnologías. Europa ha tomado la delantera con el desarrollo de la IAC, una legislación pionera para buscar equilibrar la innovación con la protección de los derechos fundamentales. La IAC, Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, es el primer intento global de regular la IA de forma integral. Estados Unidos ya tiene la suya también. Y
están haciendo mucha presión pues para que rebaje la legislación sobre la IAC en Europa, para que se parezca más a su modelo. Principios de la IAC de la Unión Europea. Transparencia algorítmica. Los sistemas de la IA deben explicar de forma comprensible cómo toman decisiones relevantes para las personas. Supervisión humana. Siempre debe haber personas responsables que puedan intervenir, corregir o frenar decisiones automatizadas de alto impacto. Protección de los derechos fundamentales. Se prohíben usos que puedan vulnerar la dignidad, la privacidad o la no discriminación de los ciudadanos. Trazabilidad y gestión de los datos. Las organizaciones deben documentar fuentes de datos, procesos y funcionamiento de los modelos para poder auditarlos. Evaluación y gestión del riesgo. Los sistemas de alto riesgo requieren análisis previo de impacto, controles continuos y mecanismo de rendición de cuentas. Los principios de la IA, de la Comunidad Económica, su enfoque se basa en la clasificación de los sistemas de IA según el nivel de riesgo que representan para los ciudadanos. Veámoslos. Nivel de riesgo medio o bajo. ¿Qué tipo de uso? Herramientas de apoyo sin impacto crítico. Por ejemplo, filtros spam, recomendadores de música. Riesgo mínimo. Riesgo limitado. Interacción con usuario. Requiere aviso. Un chatbot de e-commerce para devoluciones. Una de las buenas prácticas era que avisásemos al usuario que estamos interactuando con una máquina. A nivel alto. Impacto fuerte en derechos o futuro laboral. Por ejemplo, un algoritmo de selección de currículos o un algoritmo de asignación de créditos de un banco. Ya es alto. Y riesgo inaceptable. Uso contrario a los derechos fundamentales. Por ejemplo, un sistema de puntuación social de ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, esto serían los controles que hay en China sobre la ciudadanía. Aquí en Europa sería inaceptable. Por ejemplo, ejemplos aplicados a sectores. Nivel alto, selección de personal. El algoritmo que preselecciona el currículum exige una evaluación de conformidad, de documentación técnica y supervisión humana en la decisión final. De riesgo limitado. Atención al cliente. El chatbot de e-commerce debe informar claramente al usuario que habla con la IA. Obligación de transparencia, que se llama. Y nivel prohibido, administración pública, sistemas de puntuación social de ciudadanos. El IA prohíbe este tipo de clasificación por vulnerar los derechos fundamentales. La entrada en vigor de la IAC implica cambios profundos en la forma en que se diseñan, implementan y comercializan soluciones de la IA en Europa. ¿Qué cambia para las personas con para las empresas con el IAC? Tendrán que diseñar sus sistemas de inteligencia artificial con el cumplimiento integrado desde el inicio, lo que se llama Compliance by Design, no solo al final del proyecto. Deben incorporar auditorías éticas, documentación técnica detallada y controles de transparencia y explicabilidad de los modelos de mayor riesgo. Por ejemplo, en una fintech, que son las empresas de una empresa financiera tecnológica, es una fintech, las que usan la tecnología para asignar productos. Si utilizan la IA para asignar créditos, lo que se llama scoring automatizado, esto se considera alto riesgo. Deberá revisar y diseñar sus controles internos para asegurar la trazabilidad de los datos, la equidad de las predicciones, no discriminación por edad, etnia, etc. y la supervisión humana efectiva antes de rechazar una solicitud. Ejemplos para desarrolladores de IA generativa, de riesgo limitado. Por ejemplo, deben etiquetar claramente el contenido que generan, deepfakes, imágenes, texto, para que el usuario sepa que ha sido creado o manipulado por una IA. ¿Qué cambia para los profesionales? Nuevas profesiones. Surgen nuevas responsabilidades en el área de la gobernanza algorítmica, evaluación del impacto ético y supervisión humana de los sistemas críticos. Esto abre la puerta a profesionales como el especialista de ética digital, el auditor de algoritmos, el responsable de IA responsable o consultor o consultora de legal en IA. ¿Vale? Y estas serían pues las profesiones. Pues especialista en ética digital. Vela por el respeto a principios éticos y legales, donde interviene en la evaluación de los riesgos éticos y el diseño de las políticas. Auditor de algoritmos. Revisa los algoritmos que cumplan las normas y sean justos. Pruebas de sesgo, documentación, informe de cumplimiento.
Especialista en la gobernanza algorítmica, definir las reglas internas del uso de la inteligencia artificial, las políticas, los comités éticos y la gestión de riesgos. El consultor de IA responsable acompaña a las empresas en la adopción ética y estratégica. Hace los planes de adopción, el impacto social y la formación. Es decir, nuevas profesiones vinculadas a esta legislación que van a ayudar a las empresas a que la cumplan, ¿no? Y que a nosotros nos den la seguridad de que las empresas lo están cumpliendo. Vale, y aquí un poco más de detalle del cuadro. ¿Vale? La gobernanza de la IA en Europa representa un modelo de referencia global. Se busca garantizar que la innovación tecnológica se desarrolle en algoritmo en armonía con los valores democráticos, la equidad y la protección de los derechos humanos. Para las empresas y profesionales esto supone una oportunidad para liderar el cambio desde una perspectiva ética y responsable. Aquí unos vídeos que explican un poquito más de detalle las leyes. Y por último, pensamiento crítico y competencias digitales éticas en el uso de la IA. Esto nos afecta a nosotros como usuarios, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta o en que tenemos que pensar también cuando utilizamos estas herramientas. En un contexto donde la inteligencia artificial influye cada vez más en decisiones empresariales, sociales y personales, el pensamiento crítico y las competencias digitales éticas se convierten en habilidades fundamentales. No basta con saber usar las herramientas inteligentes, es necesario entender sus implicaciones, cuestionar sus resultados y actuar con responsabilidad. ¿Qué es el pensamiento crítico aplicado a la IA? Pues la capacidad de analizar de forma reflexiva las decisiones que propone un sistema de IA, en lugar de aceptarlas automáticamente. Implica evaluar la fiabilidad de los datos y modelos, identificar posibles sesgos y limitar su impacto en personas o colectivos. Supone tomar decisiones informadas y éticas, saber cuándo seguir la recomendación de la IA, cuándo adaptarla y cuándo rechazarla. Siempre evaluar lo que nos da. ¿Y qué tipos tenemos? Principios clave de justicia y sesgo. Por ejemplo, el escenario de la IA. El algoritmo de pricing sube precios en ciertos códigos postales. ¿Qué hace un profesional con pensamiento crítico? Revisa datos y objetivos del modelo, detecta posible sesgo socioeconómico y propone corregirlo. La explicabilidad del algoritmo. La IA recomienda centrar toda la campaña en LinkedIn. Pide evidencias, contrasta con otros canales y verifica que no confirme solo sus propias preferencias. Responsabilidad. Chatbox de aerolínea promete un descuento inexistente. Activar un protocolo de intervención humana que asuma la responsabilidad empresarial y ofrezca una solución al cliente. Conciencia de sesgos. La auditoría detecta datasets de créditos con casi solo hombres, es decir, asigna los créditos solo a hombres blancos, ¿vale? Pues se detiene el entrenamiento, se exige datos más diversos y se documenta el riesgo de discriminación. Criterios para un uso responsable de la IA. Según Mittelstadt, en el 2016, los sistemas de inteligencia artificial deben someterse a un escrutinio continuo para evitar consecuencias injustas o discriminatorias. Estrategias para desarrollar estas competencias. Incorporar formación básica en ética tecnológica y uso responsable de la IA en programas educativos y de empresa. Trabajar con casos y dilemas reales, simulaciones, debates, actividades prácticas para entrenar el juicio crítico. Fomentar equipos interdisciplinarios. Juntar tecnología, derecho, sociología y negocio dentro de los proyectos informáticos y espacios de deliberación antes de desplegar sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? Y estos pues, son enlaces a herramientas que hay donde se evalúa las competencias digitales de la inteligencia artificial. ¿Vale? Un vídeo de una de estas herramientas por si os interesa. Y tenemos que el desarrollo del pensamiento crítico y competencias digitales éticas no es un complemento, sino una condición esencial para que la IA se integre de forma justa, transparente y sostenible en la sociedad y en las empresas. Formar profesionales capaces de cuestionar, interpretar y actuar con responsabilidad es clave para el futuro tecnológico de Europa. ¿Vale? Y con esto pues acabaríamos esta unidad y el módulo. ¿Alguna duda?
¿Habéis completado todo el contenido de este módulo? Recordar Yo que sí, yo lo hoy... acabo de terminar. Ahora, vale, la- perfecto. Recordar la- que hoy es el último sí, día. sí, yo lo he hecho Intentar, antes de entrar. Sí. vale, intentar hacerlo porque si no... Mañana empezamos el módulo 3, Ujú. ¿vale? No hay Una descanso. cosa, Sí, los vídeos estos que dices que estás poniendo, esos no se sí, descargan, ¿no? ¿Ah, sí se sí, descargan también? bueno, Vale. sí, si tú vas a cuando te descargues el PDF, en Sí, los subrayados abajo en el título es el enlace al YouTube. ajá. Los puedes ver directamente en YouTube, ¿vale? Sí, sí, verlos sí, eso sí sé que los veo y eso, pero no se Sí, descargan, ¿no? Solamente. Sí, bueno, aquí alguna opción, alguna vez da la opción de descargártelo, el YouTube, sí. Sí, es que ¿vale? Los alguna vez puedes descargar. en el uno, por ejemplo, sí que me descargué alguno, pero luego no he podido o no he sabido descargarme más. ¿Veis? Ahora estoy compartiendo o no estoy compartiendo. No sé si es lo que estoy haciendo realmente. Estoy un poco y peso. ¿Estoy Estás compartiendo? tú. No, No, estás no, tú. ¿No? no se ve. Perdona, es que hoy estoy... Mira, Ahora sí. fijaros, este es el vídeo de YouTube. En los 3 puntos acostumbra a ver lo de descargas, Ajá, vale. ¿vale? Los puedes descargar, pero bueno, están... eh, lo que sí que descárgate mi presentación Sí, eso y sí. después estos vídeos están en YouTube, no te los tienes por qué descargar o, o solo descargarte aquellos que te sean muy útiles. Interesantes. Ujú. ¿Vale? O por ejemplo, lo que cuando estábamos hablando con la herramienta del Notebook LM, por ejemplo, esta es muy útil, esta herramienta. A ver si carga los cuadernos. ¿Queráis un cuaderno para inteligencia artificial? Uno que se llama, pues, curso de inteligencia artificial. Ahora os enseño, si quiere, os enseño lo que tengo yo. Si quiere cargarlo, claro. Porque esta herramienta también permite copiar el enlace del YouTube. Y allí, pues te lo guardas y si quieres, si no tienes tiempo para verlo y solo quieres un resumen, ¿sabes? Por ejemplo, ostras, no sé de qué va este vídeo y lo subes al Notebook LM, lo seleccionas y le dices, oye, hazme un resumen del vídeo. Ves el resumen o lees el resumen, que eso es 1 minuto, y si te interesa el vídeo, pues lo ves entero. ¿No? Mira, fijaros, esto es lo que tengo yo, este cuaderno, bueno, tengo cuadernos de varias cosas, ¿no? De lo que estoy trabajando. Cuaderno de Power BI, curso de Power BI. ¿Qué tengo aquí? Aquí por un lado tengo todos los... Ahí, no, esto estamos hablando de, perdona. Curso, no, a ver, curso de IA, que es en el que estamos, perdonad. Aquí, ¿qué he subido yo? He subido todos los apuntes que estamos tratando. Todos los apuntes están aquí, en PDF. Pero también tengo todos los vídeos que hay en las presentaciones. ¿Para qué me los voy a descargar si están en Internet? Pero, por ejemplo, ahora, por ejemplo, vamos todos muy cargados de trabajo. Uno de los vídeos que os he puesto ahí, pones el enlace, es muy fácil de poner, le das aquí, más archivo fuentes, le dices sitio web, pones el enlace, la URL de YouTube, y ya te aparece aquí como una nueva fuente. Vas a la fuente. Bueno, te aparecen todas seleccionadas, las deseleccionas. Solo quiero que me informes de este vídeo. Fíjate que aquí pone una fuente, porque solo tengo seleccionado este vídeo. Y ahora le digo, pues hazme un resumen del vídeo. ¿Vale? Él se conecta a YouTube y al vídeo este y te hace un pequeño resumen. No tienes por qué verlo si no tienes tiempo. Cuando veas el resumen, si el resumen ves que te es útil lo que dice, pues dices, ostras, pues le dedico más tiempo y lo veo entero, el vídeo. Ujú. ¿Ves? ¿Ves? Eso es una manera que yo tengo de trabajar, ¿eh? Para ganar tiempo, porque al final, si yo voy dejando muchos vídeos también, y hay algunos que, pues, me interesan más las herramientas por ejemplo, de marketing, porque me dedico al marketing. Pues voy a ir entrando a los vídeos y antes de verlo, pues le pido que me haga un resumen, ¿no? Ujú. Utilizar estas. El Notebook LM, ahora ya Google lo ha puesto como herramienta de las que aparecen aquí. Si entráis al Google en el Gmail, ya está puesto aquí abajo. Ya lo considera como una herramienta importante.
La ha puesto ya entre sus herramientas, el Notebook LM. Le está dando fuerza, ¿vale? Es una Vale. manera de trabajar y de aprender, porque el Notebook LM es una herramienta muy potente para la formación o para si estamos trabajando, por ejemplo, con leyes. Subes aquí las leyes. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un máster de riesgos laborales. Pues aquí tengo todas las leyes, las notas técnicas. Pues cuando necesito algo, pues ya no tengo que ir buscándola por internet. La tengo aquí, me la descargué en PDF y le voy preguntando sobre la legislación, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda más de lo que estamos viendo? Ahora subiré la presentación y el vídeo y si cualquier cosa, pues mañana o durante la tarde hablamos, ¿vale? Vale. Venga, pues hasta luego. La próxima masterclass serán también martes y jueves, la semana próxima, ¿vale? Vale. Venga, pues hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós.